Y ya sí, desde nuestro espacio exclusivo online, los invito a compartir este espacio con Gabriela Dueñas, que es doctora en psicología, licenciada en educación y psicopedagoga, un tema que está muy de moda, diría, pero un tema muy difícil de abordar y sin ninguna duda Gabriela lo aborda maravillosamente bien, que es la dislexia. También les quiero decir que a lo largo de este espacio va a salir un Face que es Gabriela Dueñas por la desmedicalización de las infancias, para que ustedes puedan leer artículos, poder comunicarse con ella, en fin, es una persona muy accesible y van a poder aprender, yo creo, o poder descubrir que hay otras posibilidades y otras puertas que se pueden abrir con nuestros niños. Y ya estamos en nuestro espacio exclusivo online, un poquito más relajados, con un poquito más de tiempo, y esa palabra dislexia, que hiciste un gesto como que wow, ¿qué es la dislexia, Gaby? Mira, Alejandra, la dislexia es una vieja etiqueta que se usaba hace ya muchos años, pero muchos años, para describir dificultades en la lectoescritura. Dificultades que se ven especialmente en los tiempos de la escuela primaria, cuando los chicos están aprendiendo a leer y escribir, y que luego, si no son resueltos, se arrastran a lo largo de la escolaridad, afectando todas las áreas del conocimiento, porque si vos tenés dificultades para leer o para escribir, esto te va a afectar historia, geografía, biología, ¿sí? Nadie duda que hay muchos chicos que manifiestan dificultades específicas en esta área y que esto les complica la escolaridad futuro. El tema es que dejamos en los últimos años de pensar la dislexia como un síntoma complejo. Es decir, cuando un chico manifiesta dificultades en la lectoescritura, tenemos que pensar en que seguramente hay una serie de factores que están generando esa dificultad, para pensarla como lo mismo que hicimos con el ADD en su momento, que es una deficiencia innata con la que nace un niño. Así, en esos términos se está planteando hoy en día, a tal punto que sacaron una ley a partir de la cual se define la dislexia, ¿sabes cómo? Como una deficiencia neurológica de origen genético. Y yo te pregunto, Alejandra, no hace falta ser ni muy psicólogo, ni muy neurólogo, ni muy genetista para saber que la lectoescritura es una construcción sociocultural. Eso no viene grabado en los genes. Si viniera grabado en los genes, no haría falta mandar a los chicos a la escuela, ¿sí? Si viniera grabado en los genes y yo tengo ascendientes italianos, no haría falta que fuera a aprender italiano, porque mi abuelo era italiano, entonces yo hablaría por una cuestión genética italiano, escribiría en italiano. No es así. La lectoescritura es una construcción sociocultural. Va a depender su apropiación de las experiencias medioambientales y escolares que uno tenga. Entonces, cuando observamos un chico con dificultades en la lectoescritura, que es cierto que se observan y cada día más, tenemos que preguntarnos qué está pasando. Y en ese qué está pasando, como siempre, como ocurre con todos los fenómenos humanos, tenemos que pensar desde la complejidad. ¿Qué le puede estar pasando a él? ¿Qué le puede estar pasando al sistema de enseñanza de la lectoescritura, a la escuela? Y ahí vamos rápidamente a retomar el tema que planteábamos en bloques anteriores respecto de que las escuelas en general siguen aferradas a una cultura de otros momentos, de otros tiempos, de la modernidad, desconociendo, entre otras cosas, la llegada de las nuevas tecnologías informáticas de la comunicación que son equiparables a la llegada de la imprenta. Han cambiado profundamente nuestra cultura, nuestros modos de comunicarnos, de hablar, de escribir, de leer. Y no es que no leemos, no es que hoy en día se lee menos, no es que hoy se escribe menos, de ninguna manera, te diría que hasta se escribe más, pero se escribe de manera diferente, se lee de manera, con soportes diferentes. Digo, todo el mundo se la pasa tecleando. WhatsApp permanentemente en los celulares, en las computadoras. Lo que sí es cierto es que ya cada vez menos la gente usa lapicera, o usa virome, y escribe sobre formato papel. Eso es cierto, pero la escuela parece que no se dio por enterada. Y siguen insistiendo en que los chicos aprendan a escribir con lapiceras con cartucho de tinta, que se usan exclusivamente para segundo grado, y aprendan a escribir en letra cursiva.
¿sí? Entonces, a partir de eso, imagínate, estos nuevos niños que nosotros llamamos nativos digitales, se encuentran con que uno les ofrece para aprender un bien cultural que era de otra época. Es como que a nosotras nos vengan con papiros de los egipcios. ¿Viste? Qué lindo, qué interesante, que me hagan un papiro, pero ¿qué es eso? ¿Para qué sirve? ¿Sí? Yo creo que la escuela tiene que repensar seriamente estos temas. Están repensados desde muchos lugares de las ciencias de la educación, pero no, todavía los maestros les cuesta apropiarse de esto. En general, en su mayoría, los maestros de primaria insisten con que el aprendizaje de la lectoescritura debe pasar por el uso de la lapicera con cartucho a partir del segundo grado, en esas hojas que vos sabés que se rompen, que se manchan. Los chicos miran los cartuchos de tinta y empiezan a ver para qué sirve, para mancharse con tinta, ¿sí? Bueno, de ahí surge que cada día haya más chicos diagnosticados disléxicos y que los consultorios de los psicopedagogos se llenen de supuestos disléxicos, a partir de lo cual, y con la ley que acaba de salir, vamos a tener cada día más chicos con certificado de discapacidad mental. Porque en vez de pensar la dislexia desde este lugar, desde qué está pasando, desde lo social, desde lo escolar, desde los cambios culturales, inclusive también desde lo psicológico, porque cuando un niño tiene dificultades en la apropiación de la lectoescritura, generalmente ya arrastra dificultades en la apropiación de la lengua oral. Y esto, por lo general, tiene que ver con cuestiones emocionales. No te olvides que la función principal de la lengua es poder comunicarnos con el otro, poder comunicarnos en todo lo que hace a lo que pensamos y a lo que sentimos. Cuando el vínculo con el otro está comprometido de alguna manera, generalmente aparecen sus síntomas en el área del lenguaje, que es el área más vulnerable del desarrollo, ¿no? Y cuando hablamos de la lectoescritura, generalmente aparece el tema del vínculo con algún otro que está excesivamente presente o ausente. Porque la lectoescritura se usa justamente para comunicarse con un otro que no está presente. Si estamos presentes, usamos el lenguaje oral. ¿Cuándo uso yo el lenguaje escrito? Cuando tengo que dejarte un mensaje y no te voy a ver, no voy a estar con vos. Cuando estás alejada, yo te mando un mensaje escrito, ¿sí? Entonces, a veces pensar en las connotaciones que tiene la lectoescritura desde ese punto de vista psicológico nos ayuda a revisar la historia de vida de ese niño en el marco de estos cambios culturales que estábamos describiendo, donde los chicos de hoy en día realmente no tienen la familiaridad que teníamos nosotros con el uso del papel, de la lapicera, de los libros. Se usan los libros, pero hoy en día el formato es otro. ¿Sí? El formato digitalizado, y leen muchísimo, pero hay una tendencia de parte de los adultos a desvalorizar ese tipo de acceso a la lectura y a la escritura, que no ayuda, porque, bueno, estos chicos son de otra generación, de otra cultura, son nativos digitales. Lo que me decían algunos padres que tienen, que bueno, les han puesto lamentablemente la etiqueta de discapacidad, dice, lo que pasa es que si no lo ponen como discapacitado, la obra social no me lo reconoce. Claro, yo entiendo, ¿no? Acá hay una problemática económica muy seria que hace que para que un chico pueda acceder a todo lo que precisa en materia de salud y educación, a veces los padres no encuentran otra vía más que el certificado de discapacidad. Pero tenemos que pensar que uno no puede poner un certificado de discapacidad a una persona porque si no, no puedo pagar los tratamientos. Porque entonces yo estoy de alguna manera subvirtiendo el orden de prioridades. La construcción de la identidad de la que hablábamos en los bloques anteriores de un niño se apoya fundamentalmente en la devolución que le hace el otro a través de su mirada, ¿no? De la mirada en espejo del otro. Si el otro a mí me mira como discapacitado mental, si desde temprana edad me ponen certificados de discapacidad mental, de trastornado mental. Y él se va a enterar tarde o temprano. Pero obvio, porque además esto viene acompañado de adaptaciones curriculares, de maestras integradoras, toda la escuela sabe, los compañeros se dan cuenta. ¿Cómo querés después que este chico confíe en sus posibilidades? ¿En qué posibilidades querés que confíe si vos llevás un certificado de discapacidad mental con vos, como una etiqueta? ¿Sí? O trastornado mental, porque ADD tiene que ver con déficit por trastorno de la atención. Entonces te están calificando de trastornado mental. Vos me preguntabas antes, ¿cómo hacer para criar chicos que
tengan confianza en sí mismos, bueno, empezar por no ponerles un certificado de discapacidad mental. ¿Y cuál es el motivo? Y para poder pagar los gastos de los tratamientos psicológicos que después necesitan para levantar la autoestima, y asesorar al maestro en cosas que el maestro debería saber, porque para eso es maestro, y en poner una maestra particular, porque resulta que el maestro está solo con 40 alumnos en el aula, con chicos, como te decía antes, que tienen una cultura muy diferente a la que ofrece la escuela. Entonces, por todos lados el hilo se corta en el chico. El que se lleva el certificado de discapacidad es el chico, la pastilla es el chico, la pastilla del chico, y gracias al certificado todos los profesionales que entran a tratarlo, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, empiezan a cobrar el doble también, Alejandra, ojo con eso. Con certificado de discapacidad, la misma sesión se cobra el doble, ¿sí? Y la pregunta del millón es, ¿y qué pasa con ese chico que desde tan temprana edad tiene un certificado de discapacidad mental? Eso tiene un impacto en la construcción de su identidad. Entonces después no nos preguntemos por qué tiene baja la autoestima, por qué no confía en sí mismo y por qué termina funcionando como un débil mental o un trastornado mental. Porque lo han criado así. Uno, te vuelvo a repetir, la identidad se construye a partir de la mirada en espejo que me devuelve el otro. Si de alguna manera a algún padre le podemos decir algo, yo desde mi humilde lugar le diría, buscá. Si no es uno, será otro. Hay que luchar por el tema del sistema de salud. El sistema de salud, obviamente, es como, digamos, nos pone claro, una pero yo me encuentro con un problema. La solución no está en que el chico la pague el chico con un certificado de discapacidad. Pensemos en revisar. En otra opinión. Claro, no. Y además que las fallas del sistema de salud, que son fallas en las políticas de salud del país, o en las fallas que está viendo en el sistema educativo, no las podemos resolver poniéndole a los chicos certificados de discapacidad mental. Hay que resolverlas por otra vía, ¿sí? Esto es importante, porque si no, en vez de arreglar un problema, estamos generando un nuevo problema. Y es que dentro de unos años vamos a tener tantos trastornados mentales que no vamos a saber qué hacer. Y lo cierto es que los estamos produciendo nosotros. Wow, una vez más, gracias. Gracias a vos, Alejandro, un gusto.